Este es el segundo diálogo que hacemos dentro del proyecto que tenemos con financiación de la European Climate Foundation. En el primer diálogo fue más generalista. Jonathan, si puedes venir, que nos vas a acompañar. El primer diálogo fue más general en relación con la transición ecosocial justa, y en este segundo diálogo nos hemos querido centrar más en pobreza energética y sobre todo aprovechar este encuentro con redes, porque vamos a hablar más de cómo va a calar en territorio, y luego después de la comida contaremos con vosotras y vosotros para que pues, nos deis vuestra visión desde vuestra experiencia. Y nada, vamos ya a comenzar porque sí que vamos un poco justos de tiempo. Y nada más. O sea, lo que quería decir que es interesante es que con estos diálogos multiactor pues ya hemos visto pues la representación por parte de la administración pública. Lo que buscamos es que haya representación por distintos sectores, ya que al final pues se trata de una cuestión como muy técnica y está bien, no es necesario escuchar tanto la voz de la academia, que para eso contamos con Alicia Gómez hoy, como pues evidentemente la representación del tercer sector, que tenemos a Marina de la plataforma del tercer sector, y también APN pues nos va a acompañar Jonathan. Entonces nada, ahora hago la presentación, no sé si las compañeras... Uy. Podéis pasar. Alicia, si te parece. Sí, tú de primera. Vale, tú puedes ponerte al lado de Alicia si quieres. Sí. No, al lado de Alicia. Sí, espera un segundo. Sí, perdona. Bueno, yo pensaba que me iba a sentar, pero... No, tú ponte aquí. Sí, voy a poner a coger. Gracias. Vale. Pues bien, como decía, voy a iniciar presentando a las panelistas de hoy. Aquí a mi izquierda tengo a Alicia Gómez Nieto, doctora arquitecta e investigadora del Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja del CSIC. Alicia conoce bien EAPN porque el CSIC ha formado parte de la UTE, que ha realizado el estudio longitudinal de pobreza energética, en el que ha estado ahí liderando nuestra compañera Lara. A su izquierda tenemos a Marina Rodríguez Fernández, técnica de incidencia política y diálogo civil en la plataforma del tercer sector. Luego contamos también con María del Mar Guzmán Cerrada, representante de Soma Energía, ya que pues, Soma Energía es una cooperativa y por lo tanto también queremos conocer la voz del sector privado, en este caso pues, de la economía social, ¿no? Que está ahí pues, en un espacio bastante interesante entre empresa y tercer sector, ¿no? O sea, juega un papel como muy interesante que yo creo que hay que escuchar, y que tienen proyectos que en cuanto a pobreza energética desde las cooperativas es interesante tenerlos en cuenta. Y luego, pues bueno, ya todas y todos conocéis a Jonathan Sánchez, coordinador de APN Castilla y León, y que junto con EAPN Madrid y APN Andalucía, pues han estado este año, hemos contado con ellos este año para hacer talleres y demás, y en fin, que quiero agradecer también de paso a APN Madrid y a APN Andalucía, más allá también de APN Castilla y León, por haber movido estos talleres y que podamos haberlos hecho con las entidades de sus redes. Y ya, bueno, me voy a relajar un poco porque es como... Entonces, porque vamos con el tiempo un poco justo. Y lo que vamos a plantear es, os voy a hacer una pregunta central que coincidirá para todas vosotras, y así podemos conocer cuál es vuestra idea en una misma pregunta. Y luego una pregunta específica teniendo en cuenta pues, el expertise y desde dónde partís, ¿vale? Entonces, empezando por ti, Alicia, la primera pregunta sería, ¿cómo pueden las políticas de transición energética contribuir a garantizar el derecho de acceso a la energía y reducir las desigualdades territoriales? Ya que, en fin, también estamos hablando, lo ha comentado la subdirectora general, la importancia que va a tener el nuevo mercado de emisiones de carbono, y cómo dentro de 2 años pues, aumentará el precio del combustible fósil, y eso va a tener pues, una repercusión importante a nivel de los hogares vulnerables, ¿no?
Y la siguiente pregunta, un segundo, sería… gracias. Desde la investigación urbana y territorial, ¿qué ejemplos o metodologías ayudan a diseñar barrios y comunidades energéticamente sostenibles e inclusivas? Creo que contabas con una presentación, que si las compañeras lo pueden poner. Bueno, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a APN por la invitación y en especial a María por su dedicación y su atención a los ponentes. Bueno, yo soy investigadora del CSIC y hilando un poco con lo que ha comentado la anterior ponente, la subdirectora, nosotros estamos enfocados en la investigación en barrios vulnerables para mejorar la eficiencia energética de los barrios y todo con una vocación y con un impulso de lucha contra el cambio climático. Esa es básicamente nuestra voluntad. Entonces, os quería, bueno, por responder a la pregunta de María y por ir dando paso a la información que os quería enseñar, pues al final todas estas políticas de transición energética están enfocadas, pues como decía la anterior ponente, a reducir emisiones, a hacer un cambio en los modelos energéticos y demás. Entonces tenemos ya muchísimas plataformas, no voy a repetir lo que ha contado ella, tenemos el Observatorio de la Unión Europea contra la pobreza energética, el Fondo Social, como ha comentado, el Plan Nacional de Energía y Clima, o sea, tenemos muchísimos instrumentos, todos enfocados a la ayuda a la transición energética y algunos de ellos también enfocados a pues, espacios vulnerables y colectivos más necesitados. Entonces, a la pregunta de María, que cómo se podría contribuir a garantizar ese derecho a una energía y a reducir esas desigualdades, desde el campo de la investigación en el que nosotros nos dedicamos, porque ahora os enseñaré un proyecto en el que estamos trabajando ahora para responder a la segunda pregunta de María, nosotros la carencia que vemos y las necesidades que detectamos es que necesitamos que haya un sistema muy claro para orientar esas ayudas. Quiero decir que necesitamos que los criterios y los indicadores según los cuales se determina que un colectivo es vulnerable o no es vulnerable, o es pobre o no es pobre, sean claros. Porque nosotros tenemos varios proyectos y existen diferencias al contabilizar que un colectivo sea vulnerable o no vulnerable. Entonces, esos indicadores y esas métricas son muy variables. La Unión Europea da una serie de directrices de cómo se mide la pobreza energética, pero esas directrices a veces se utilizan y a veces no se utilizan. Entonces, hay muchos criterios. Normalmente se utiliza la renta per cápita, es decir, el mínimo parámetro es la renta per cápita, pero nosotros en uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora, por ejemplo, se han dado ayudas a la rehabilitación de barrios en los que la renta per cápita no se ha tenido en cuenta. Entonces estamos monitorizando ayudas a la rehabilitación en la calle Hermosilla, en Madrid. No sé si me estáis entendiendo. Si no metes ese criterio de partida, pues entra muchísima más gente a pedir esas subvenciones y se pervierte un poco la vocación de las ayudas, ¿vale? Entonces, hay criterios que son importantísimos y os lo cuento desde mi experiencia porque yo soy arquitecta y me dedico al urbanismo, que es la localización energética de los hogares. No es lo mismo aplicar las ayudas a barrios vulnerables que ya están catalogados como barrios vulnerables que no permitir el abanico a todo, por ejemplo, el municipio de Madrid, a todo el término municipal. Entonces, la localización por vulnerabilidad espacial, es decir, porque vivas en un barrio vulnerable, es muy importante. Por ejemplo, existe el criterio del 10%. Si la factura energética llega a suponer el 10% de tus ingresos. Problemas graves, aparte, no solo es que tú no puedas pagar las facturas, sino que tu vivienda de por sí tenga ya problemas graves de estabilidad por grietas, de filtraciones, es decir, hay más problemas añadidos, aparte del energético, que deberían puntuar para poder captar más ayudas. Luego también gastos según los metros cuadrados, pues no es lo mismo el gasto de una vivienda de 90 metros cuadrados que de una infravivienda de 40 metros cuadrados. Entonces nosotros lo que necesitamos y lo que proponemos y lo que nuestra mayor batalla es generar esos indicadores y esa buena medida de medir las cosas para que las ayudas no se deriven a situaciones que no son
realmente de vulnerabilidad energética. Entonces, por eso nosotros necesitamos también, y lo hablábamos antes las compañeras, que nuestras ayudas a barrios, nuestros planes de rehabilitación, pues estén coordinados. Que estén coordinados no solo a nivel de término municipal o de ayuntamiento, porque no es lo mismo cómo se rehabilita el municipio de Madrid a cómo se hacen los planes de rehabilitación en otros barrios o en otros municipios, y que tampoco coinciden con las directrices que se marcan desde los planes nacionales. Entonces necesitamos y solicitamos una mayor coordinación en cuanto a estas herramientas para hacer rehabilitación energética. Por ejemplo, en línea a lo que os estoy contando, se acaba el día 10, acababa el periodo de alegaciones para la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza. Entonces, una de las mayores alegaciones que se ha hecho a esa estrategia es que los indicadores para medirla, perdona María, para medir esa pobreza han utilizado una serie de métricas que han dejado fuera a 1 millón de hogares. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, insisto, en cómo se miden y cómo se cuantifica y cómo se determina que es un hogar vulnerable, porque te puedes estar dejándote fuera a casi a 1/3 de esos hogares necesitados, ¿vale? Y este periodo de alegaciones ha acabado hace 3 días. Y es una pena que no lo hubiéramos podido debatir con la anterior ponente, pero bueno, por lo menos para que la ciudadanía también sea consciente de que es importante saber cómo dar estas ayudas. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, como decía, una coordinación entre todos los que nos estamos dedicando a hacer planes y programas y a desarrollar estrategias para los hogares más vulnerables, que hubieran mesas de colaboración, como lo que está haciendo EAPN, que es ponernos en contacto, ponernos en red con gente interesada en estos temas y que defendemos que esto se hiciera de la mejor manera posible. También necesitamos, nosotros que nos dedicamos a la investigación, yo creo que, y me hubiera gustado comentarlo con la anterior ponente, es que la componente social de todos estos planes debería estar absolutamente presente. Y yo que me dedico, y mi equipo y mi grupo de investigación, a hacer proyectos, la componente social es un gran ausente en muchos planes y en muchos programas. Entonces, nosotros defendemos y reclamamos que la componente social, que la vulnerabilidad y que la pobreza sea uno de los ejes prioritarios en planes y programas desde a nivel estatal a nivel de barrio y de sección censal. Y que nosotros, que intentamos ser lo más coherentes y lo más científicamente rigurosos, necesitamos buenos datos, que es otra de las grandes necesidades que tenemos, para poder hacer unos buenos diagnósticos. Si no tenemos todo el acceso a toda la información disponible, no podemos determinar correctísimamente cuál es el colectivo vulnerable, cuál es el área vulnerable, y se nos puede quedar gente fuera. Entonces, tener una buena base de datos en abierto, que esto se dice siempre mucho de datos en abierto, pero no es tan fácil acceder a los datos. Entonces, si no tenemos la realidad exacta de cómo es la sociedad a la que tenemos que intentar ayudar, no podremos sacar los planes y programas adecuados. Entonces, os voy a enseñar un proyecto en el que os voy a enseñar varios proyectos, pero el primero en el que yo arranco es un proyecto en el que yo estoy trabajando, que es un proyecto financiado por PRTR, y el objetivo del proyecto es, y además tiene un impacto territorial, es coger un ámbito de estudio que es la ciudad de Madrid y 14 municipios de alrededor para hacer un gemelo digital de datos, o sea, juntar todos los datos disponibles posibles para conseguir reducir emisiones, es decir, tiene una visión absolutamente de lucha contra el cambio climático, pero sobre todo para ayudar a la eficiencia energética y combatir la pobreza. Entonces, bueno, este proyecto está coordinado con más instituciones del CSIC, que es donde yo trabajo. Entonces, la visión y el objetivo y la ambición es que tenga un impacto territorial, ¿vale? Es decir, no solo coger un municipio, sino coger parte del territorio que rodea la ciudad de Madrid. Este es el ámbito que vamos a coger, donde vamos a empezar a testear estos indicadores. Y lo que tenemos, nuestro objetivo, como os decía, era ayuda a la transición ecosocial, combatir el cambio climático y ayuda sobre todo a reducir emisiones y ayudar sobre todo, y ahora os explicaré cómo, a reducir la demanda energética de las viviendas.
porque nuestro mantra es: si conseguimos rehabilitar viviendas y que la gente consuma menos, gastará menos, luego su pobreza será menor. Entonces, esta es nuestra máxima obsesión. Entonces, nosotros mezclamos muchos tipos de datos, partimos de indicadores que vemos que les falta. Estos son los indicadores de la Agenda Urbana Española del Ministerio. Partimos de indicadores que intentamos, a ver si lo explico, socializar, es decir, meter la componente social en estos indicadores, bueno, sumando muchos tipos de datos, por no enredarme mucho. Y, por ejemplo, tenemos herramientas e instrumentos de análisis de datos que nos ayudan a determinar cuáles son los barrios o las edificaciones o las viviendas que más pérdidas energéticas tienen. Cuanto más pérdida energética tienes, es decir, cuanto tu vivienda menos aislada está, por así decirlo, más gastas en calefactarla y tú no tienes, esa familia no tiene dinero en calefactarla. Entonces, tenemos que ir directos a localizar cuáles son las viviendas que mayor pérdida tienen para que esos sean los que primero reciban la ayuda. No sé si me explico, igual todo esto es un poco técnico. Entonces, como veis, nosotros tenemos toda la ciudad de Madrid en origen, vamos mapeando y vamos determinando con unas herramientas informáticas que hemos creado cuáles son los barrios realmente más vulnerables porque son los que más pérdidas tienen energéticas. Entonces, a partir de aquí, nosotros nosotros delimitamos cuáles son los barrios más vulnerables, con más pérdidas, los vamos detectando y una vez que hemos detectado los más oscuros, que son los que más pobreza energética tienen, ahí es donde directamente entrarían las ayudas. No sé si me explico. Pero todo esto son indicadores que nos creamos nosotros para este proyecto, que es lo que echamos un poco en falta. Entonces, determinamos dónde se aplican, vemos cómo son los tipos de viviendas, cuáles son las pérdidas y vamos analizando y determinando cuáles son las viviendas que se tienen que rehabilitar, los bloques de viviendas. Después, el proyecto lo que hace es monitorizar, es decir, una vez que tú has rehabilitado y una vez que has mejorado la eficiencia energética del edificio, nosotros vemos y entrevistamos y monitorizamos con dispositivos para ver realmente cuál ha sido el ahorro energético y comprobamos sus facturas para ver cuánto se han ahorrado cada familia, aparte de hacer entrevistas y demás. Las conclusiones son complicadas de adelantar, pero también os digo que la gente más vulnerable, o sea, hay un poco trampa en todo esto, porque, por ejemplo, los colectivos más vulnerables tienen tantísimas limitaciones económicas que muchas veces es muy difícil valorar si han llegado a ahorrar, si sí o si no, porque siguen sin poder poner la calefacción. Entonces, aunque tú aísles la casa y ya no pasen tanto frío como antes, siguen sin poder poner la calefacción. Entonces, las medidas de ahorro, estamos en un proceso de ver cómo se consigue todo esto, pero por lo menos les has mejorado su calidad de vida, porque ya no tienen humedades en las casas o condensaciones y demás. Entonces, por lo menos has mejorado su calidad de vida, seguro, pero el dato del ahorro en factura mensual es muy complicado de sacar. Entonces, bueno, nosotros hacemos esta evaluación, como os decía, y al final nuestra lucha y nuestro objetivo, y vuelvo otra vez al origen de mi exposición, es que ojalá consiguiéramos indicadores y unas buenas maneras de medir quiénes son realmente los colectivos más vulnerables para poder enfatizar que las medidas vayan directamente a ellos y no se pierdan, como en el caso del Madrid, porque no ha utilizado, por ejemplo, las ayudas criterios de renta. Entonces ha sido un cajón desastre a cualquiera que metiera la solicitud por ventanilla, no sé si me explico. Entonces, que eso tiene otras implicaciones y no es todo tan sencillo. O sea, cuando a veces se abren esas subvenciones a que cualquiera pueda solicitarlas es también por reactivar las ayudas y que se mueva la economía. Pero el objetivo nuestro es que vayan las ayudas directas al primer necesitado. Entonces, pedimos y solicitamos coordinación entre instituciones interesadas, transparencia en datos, accesibilidad a datos y que nuestras métricas, que están muy trabajadas y muy peleadas, que ojalá sirvieran para que a nivel nacional y a nivel territorio, no solo para nuestro proyecto, sino que pudieran extenderse a más casos de estudio. Y nada, con toda la ilusión a los que nos apasionan estos temas, pues
transmitiros nuestra información si queréis. Bueno, si queréis cualquier duda o lo que sea, María tiene mi contacto y nada. Siento si he sido muy técnica, pero que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alicia. Efectivamente, yo creo que estaría bien como que pudiésemos compartir estos datos y que no queden únicamente en vuestra investigación y también incluso extenderlo, porque al final, claro, están aquí la representación de redes territoriales y has hablado de Madrid, efectivamente, porque vuestro proyecto es de Madrid, pero yo que soy de Coruña también, seguro que están como, vale, o sea, pero esto o sea, se puede extender a cualquiera de los territorios de... Estupendo, muchas gracias. Pues bien, damos paso a Marina. Voy a repetir la pregunta central, si te parece, que sería ¿cómo pueden las políticas de transición energética contribuir a garantizar el derecho al acceso a la energía y reducir las desigualdades territoriales? Y como vienes desde la plataforma del tercer sector, que agrupa y engloba a muchas entidades sociales, me gustaría plantearte pues una pregunta en relación al tercer sector, y es pues qué políticas o mecanismos territoriales consideráis clave para garantizar un acceso justo, estable y asequible a la energía desde la plataforma. Gracias. Genial, pues muchas gracias, María. Bueno, lo primero de todo, un poco por ubicar la plataforma del tercer sector. Somos una organización a nivel estatal que lo que hace es aglutinar a las 3 entidades singulares y a las principales redes y plataformas del tercer sector a nivel estatal, entre las que se encuentra, por ejemplo, EAPN. También tenemos 11 mesas y plataformas territoriales a lo largo de las comunidades autónomas y principalmente la vocación de constitución de esta plataforma en el año 2012 obedecía a que se unificara en una única voz las diferentes voces de las entidades del tercer sector, con el ánimo de realizar una estrategia de incidencia un poco más conjunta y actuar como interlocutores con las principales instituciones. Respondiendo, María, a la primera de las preguntas, pues, bueno, quizás y sobre todo para el público que estamos aquí, quizás voy a decir cosas algo básicas, pero creo que también es nuestra responsabilidad como tercer sector seguir insistiendo hasta que realmente se lleven a cabo. Creemos que las políticas de transición energética pueden contribuir a garantizar el derecho a la energía si se diseñan únicamente desde una lógica de derechos, no solamente desde criterios técnicos y económicos. Y esto es básico para nosotros porque la energía es esencial para una vida digna. Creemos que la energía es un derecho esencial, pues como lo puede ser la salud, la educación o la propia vivienda. Y además que el derecho de acceso a esa energía no debería depender ni del mercado ni de la capacidad económica de las personas. No debería depender del nivel de ingresos ni tampoco de donde viva cada una. Además, para poder contribuir a que estas políticas reduzcan las desigualdades territoriales, es primordial tener en cuenta, obviamente, las realidades de cada zona. Como comentaba la compañera Alicia, pues no es lo mismo vivir en una gran ciudad que vivir en un pueblo, que vivir en una isla, en una vivienda rehabilitada, de nueva construcción. En fin, es primordial que las políticas energéticas se adapten a la realidad concreta de cada una de las zonas. Y precisamente aquí creo que desde el tercer sector de acción social tenemos un papel muy importante. El tercer sector estamos articulados de una manera muy adecuada, creo, estamos presentes en todos los territorios, en todas las localidades, y precisamente las administraciones deberían de contar con nosotros para llevar a cabo las políticas de transición energética. Pues como comentaba, en la plataforma del tercer sector tenemos mesas y plataformas a lo largo de las comunidades autónomas y no hay más que ver aquí las redes de APN que también. Esto es importante porque solo las entidades sociales podemos facilitar podemos conseguir que las grandes estrategias, ya sean europeas, ya sean estatales, se traduzcan en respuestas concretas y que sean de aplicación en todas las zonas. Además, también desde las entidades sociales podemos facilitar la participación de todas las personas en el diseño de las políticas públicas. Ya no solamente me refiero a personas en riesgo de pobreza,
Es necesario escuchar las voces de todas las personas, incluidas también aquellas que puedan tener mayores dificultades de acceso a la propia energía, pues como pueden ser las personas electrodependientes o las personas con discapacidad. Precisamente en el anterior panel, organizado también en este ciclo desde la persona representante de la Administración Pública, lo que decía era que una de las mayores dificultades que tenían eran para determinar el diagnóstico. Al final influyen muchos factores en esa determinación del diagnóstico y desde aquí, pues obviamente el tercer sector estamos para eso. Conocemos de cerca las realidades sociales, conocemos cuáles son las barreras de acceso de las personas que están en riesgo de exclusión o en riesgo de vulnerabilidad y desde aquí simplemente decir que, pues que desde el tercer sector lo que queremos en definitiva es que medidas como pueden ser la eficiencia energética, la rehabilitación de viviendas o incluso de movilidad sostenible, pues lleguen finalmente a los hogares más vulnerables y que lleguen de una manera efectiva. Y desde luego para eso es primordial escuchar a las personas y para eso necesitan sí o sí la presencia de las entidades del tercer sector de acción social. Eso respondiendo a la primera pregunta, María. Respecto de la segunda, pues sigo insistiendo en que es necesario que las políticas públicas y en este caso energéticas se diseñen teniendo en cuenta la realidad tanto social como territorial. Y para eso, en este aspecto me gustaría destacar 3 aspectos. El primero de ellos es que es fundamental que el tercer sector esté presente desde el inicio en el diseño de las políticas públicas, no solamente en su implementación o en su evaluación, donde también tiene que estar, por supuesto. De hecho, es que si no estamos desde el principio, las políticas van a correr el riesgo de no responder a las necesidades reales y podrán ser técnicamente correctas, pero la realidad es que pueden llegar a ser socialmente insuficientes. También con la presencia del tercer sector desde el inicio, desde el diseño de las diferentes políticas públicas, es posible anticipar posibles impactos negativos. Por ejemplo, el informe FOESA, precisamente presentado esta semana, señalaba y advertía de que algunas medidas que forman parte de esta transición energética pueden llegar a penalizar de una forma desproporcionada a los hogares más vulnerables. Todo ello si no se diseña desde un enfoque social. Pues bien, pues claramente estar desde el diseño de las diferentes políticas públicas, las entidades del tercer sector de acción social, no es una cuestión de participación, sino que es una cuestión de garantía de la justicia social. Por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo un poco negativo, luego pondré una buena práctica, pero hace poco tuvo lugar en Ponferrada la Convención por un Pacto de Estado frente a la emergencia climática organizada por el Ministerio de Transición Ecológica. Y en esta convención la realidad es que el tercer sector de acción social no estábamos presentes en el programa principal. Estaban obviamente entidades ambientales, estaban sindicatos, estaban empresas, estaban agricultores, estaban ganaderos, pero la realidad es que las entidades del tercer sector de acción social no estábamos presentes en ese programa. Las entidades que pudimos participar lo hicimos a través de las ágoras que se fueron celebrando paralelamente y que estaban organizadas por otras entidades, pues por ejemplo a nosotros nos invitó ECODES, pero creo que además, bueno, y sobre todo siendo la temática que era, que al final pues las emergencias climáticas a quienes más afectan, por supuesto, es a las personas en situación de vulnerabilidad. Y a quienes acuden las administraciones en situaciones de emergencia, como bueno, el ejemplo de la DANA, es a las entidades sociales. Entonces, fue llamativo no encontrarnos ni siquiera una Cruz Roja, como puede ser, que es muy importante en todo el tema de atención a emergencias. No estábamos ahí presentes. Entonces, bueno, pues creo que esto debería de corregirse, porque si queremos dar un enfoque verdaderamente social y que la transición energética sea realmente inclusiva, pues el tercer sector de acción social tenemos que estar en agenda. Luego, la segunda cuestión que me gustaría destacar es que para que las políticas energéticas sean realmente eficaces y justas, necesitan espacios estables de coordinación entre niveles de gobierno y actores sociales. Y más partiendo de la base de que, bueno, como ocurre con otras muchas materias, en el caso de la energía es una materia compartida, pues interviene tanto el Estado como las comunidades autónomas. Por lo tanto,
insisto, esto ya lo dije anteriormente, que para traducir las grandes estrategias en medidas concretas es necesario una adaptación a cada uno de los territorios. Y pues cuando se nos incluye desde el principio pues, y se nos da voz en esa implementación, pues las políticas van a ganar en legitimidad, en eficacia y en equidad. En este sentido, sí que me gustaría ahora, pues en contrapartida, hablar de una buena práctica que creo que además sería oportuno replicarlo a nivel territorial, y es precisamente destacar la existencia o la creación de la Mesa Social de Pobreza Energética, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que se encuentra recogida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para los años 2025-2030. Pues bien, la plataforma del tercer sector formamos parte de esta mesa y desde aquí destacar que el nivel de colaboración que ha habido en el diseño de esta estrategia es completamente aplaudible, debería ser extrapolable al resto de ministerios y lo destacaría de una manera muy positiva porque es un gran ejemplo de coordinación multinivel. Este tipo de buenas prácticas al final pues creo que lo que producen es que haya transparencia, que haya escucha activa y que haya colaboración con la sociedad civil. Y se va a traducir necesariamente en estrategias. Hoy estamos hablando de materia de energía, pero esto es extrapolable a todas las políticas públicas. Van a ser estrategias mucho más realistas, inclusivas y además van a estar contrastadas y con las personas que luego van a recibir y que se van a ver afectadas por todas estas políticas públicas. Desde aquí me gustaría decir también que un mensaje, lanzar a las administraciones públicas que se aprovechen de la articulación del tercer sector, que estamos muy bien articulados y que nuestra capilaridad precisamente, y más en creo que en este momento de polarización política y situación política que tenemos en España, creo que las entidades del tercer sector podemos ser puentes, podemos tender lazos y podemos ser muy útiles en la coordinación multinivel entre el Estado y las comunidades autónomas. Entonces, desde aquí, pues también que las entidades del tercer sector también podemos tener un papel muy importante en este sentido, en ayudar a esta coordinación multinivel. Y ya para finalizar, la tercera cuestión que me gustaría destacar ya tiene que ver un poco una mirada hacia adentro. Y es que las propias entidades del tercer sector necesitamos mejorar un poco nuestra coordinación interna entre entidades sociales y entidades ambientales. Un claro ejemplo pues, puede ser este ciclo que estáis organizando, pero creedme que hablo con conocimiento de causa porque desde la plataforma del tercer sector llevamos años trabajando en un posicionamiento conjunto entre las principales organizaciones del G5, que va a ver la luz muy prontito, el 4 de diciembre. En ese momento podréis consultarlo, lo presentaremos en el Congreso de los Diputados, pero como digo, ha sido un proceso muy complejo. Que creemos que puede ser un paso muy importante hacia una alianza ecosocial sólida. En este posicionamiento lo que recogemos es bueno, pues un posicionamiento conjunto en el que todas las entidades estamos de acuerdo y que juntamos ahí el tercer sector de acción social, el ambiental y la cooperación al desarrollo. Os invito el 4 de diciembre a que vayáis al Congreso o que después podáis consultarlo y leerlo, porque bueno, creo que es importante también que empecemos a hacer cosas juntas y a coordinarnos en este sentido. Y ya a modo global y resumen, como tercer sector, y creo que aquí vamos a estar todas de acuerdo, lo que queremos es estar desde el principio, no como invitados ocasionales. Queremos que nuestra participación sea real y no como un mero trámite o un mero check. Que además las administraciones, decirles que pueden aprovechar la articulación del tercer sector para llegar a las personas de los diferentes territorios y para coordinarse interadministrativamente. Y por último, que una alianza ecosocial consolidada es fundamental para diseñar respuestas integrales pues, que realmente puedan llegar a los territorios. Lo que está claro es que cuando contamos con la experiencia, con el conocimiento y con la presencia territorial del tercer sector, conseguimos que la transición energética sea mucho más justa, sea eficaz y que además esté adaptada a la realidad de las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina. Me parece interesante que digas lo del tema de las entidades sociales y las entidades ambientales, porque sí que es algo que estamos intentando hacer con este proyecto, que en muchas ocasiones pues, las entidades ambientales efectivamente le falta esa pata social a su visión, y también ocurre con las entidades sociales, como estamos a la urgencia social, pues es lógico que a veces pues, no se tenga esa visión más como de medio o largo plazo que te aporta pues, esa pata más ambiental, ¿no? Entonces, estamos como muy contentas de poder estar haciendo este proyecto para poder unir esas dos visiones, ¿no? Y luego también, gracias por citar la Estrategia Nacional de Pobreza Energética. Ahí sí que efectivamente hubo una buena práctica que de hecho realizamos con la red de Castilla-La Mancha, en la cual pues, pudimos desarrollar un taller de participación con personas con experiencia en pobreza energética. Lo que sí, bueno, y tuvimos observadores del MITECO que estuvieron participando en ese taller, que bueno, llamaron de escucha activa, y nos gustaría que lo llamasen taller de participación, igual que llaman a los talleres técnicos, porque vemos una cierta a veces condescendencia en esa idea de no ponerlos en el mismo nivel que los talleres con técnicos, ¿no? Y nos gustaría que también efectivamente se incorporase en lo que al final sale ahí, ¿no? Porque lo que salió, la primera medida era la automatización del bono social y pues no aparece en la estrategia. Pero sí que al menos estamos contentas de que pues ya vayan tomando como esa buena práctica de hacer talleres para escuchar efectivamente y atender a las personas que viven en persona la pobreza energética, y por lo tanto viven en primera persona los problemas con los que se enfrentan y las barreras con las que se enfrentan en cuanto a las ayudas y demás. Así que gracias por citarlo. Pasamos a María del Mar. Bueno, no sé si yo creo que ya no hace falta que repita la pregunta central, me voy a pasar a la pregunta específica. Y como vienes como representante, ¿no?, de Soma Energía, mi pregunta es ¿qué papel puede desempeñar el cooperativismo energético y la ciudadanía organizada en la democratización del acceso a la energía? Gracias. Hola a todas, todos. Gracias por invitarnos a Son Energía. Soy representante de Son Energía del Grupo Local de Madrid. Por ahora no soy representante en sí de la cooperativa en plan general, sería mucho decir. Pero vamos, sí que puedo hablar un poco en términos de nuestra cooperativa, comercializadora de energía certificada verde. Simplemente un pequeño dato, no voy a hablar de precios para nada ni nada parecido. Obviamente, cuanto la gestión de la energía eléctrica, que es de lo que puedo hablar, por medio de fuentes renovables, permite una mayor soberanía a la ciudadanía. Si la ciudadanía toma control de su energía, desde luego se democratiza, que es un valor que es lo que queremos en lo que queremos que sea la transición energética, más justa, más social, transparente y de ese estilo. Entonces es cierto que las administraciones públicas, desde luego, tienen que echar una mano, por supuesto, pero es verdad que la sociedad civil también tenemos aquí algo que decir. En cuanto a la parte esta de territorial, ¿no?, de cuanto yo creo que sí todo, bueno, no quería hablar en personal, pero es cierto que la ciudadanía, si vamos organizándonos, porque en la cuestión de electricidad nos han mantenido una ignorancia inducida, todo era muy complicado, todo es muy difícil de entender, no se puede entender el mercado eléctrico, todo se puede entender a determinados niveles, hay cosas que son técnicas altas para ingenieros y demás, pero todos los demás como ciudadanas podemos saber un porrón de cosas. Entonces la historia es, si todos nos organizamos, vamos extendiendo nuestras redes, obviamente las desigualdades territoriales no pueden existir porque no viene nadie de arriba a decirnos lo que tenemos o no que hacer. En cuanto al papel del cooperativismo, bueno, como todas las cosas puede ser muy bueno o puede ser nada. En nuestro caso, desde luego, hemos cambiado ahora mismo nuestra página web y lo primero que dice que no es solo luz, no hablamos de luz solamente, hablamos de un deseo de una transición energética más social, sostenible. Bueno, es que me podría, y de hecho lo voy a hacer porque si no me voy a liar y no voy a decir nada concreto. No, gracias. Con respecto a nuestros valores de sostenibilidad, democracia, humanidad,
porque ponemos a las personas en el centro, igualdad, todo esto son nuestros objetivos como cooperativa. Todo esto entra dentro de los estatutos. Nosotros somos una cooperativa de consumidores sin ánimo de lucro, o sea, somos una empresa, una entidad con objetivos económicos, pero esos objetivos económicos, todos los beneficios, todos se revierten para conseguir unos objetivos mejores para todos. Entonces, gracias. Entonces, como la cooperativa se organiza también en grupos locales, que somos personas voluntarias que ayudamos a difundir la cooperativa y sus valores y bueno, y tratamos de ver de qué formas en nuestro territorio particular pues podemos ver proyectos que luego remitir a la cooperativa para que los estudie y los ponga en práctica. Entonces nos definimos activistas porque no esperamos que vengan los cambios, tratamos de ser personas activas que realmente proactiven esos cambios que deseamos y queremos que cambien en el sistema energético. En cuanto, bueno, los grupos locales como tal, pues hay muchos que hemos hecho compras colectivas, que bueno, es tratar de que se compren sobre todo placas fotovoltaicas de forma no más barata en sí, pero bueno, como más concienciados, con unas empresas solventes que instalaran, etcétera, etcétera. Y siempre esa parte ha tenido un +1, que es una instalación fotovoltaica a una entidad de la economía social y solidaria de la región. O sea, es una idea de fomentar, no a una persona particular, por desgracia, pues no tenemos tanto dinero, pero sí esa parte lo donan. Esas personas que han hecho una compra colectiva han cedido parte del dinero que han puesto al hacer la compra en una instalación social. Luego también, por ejemplo, tenemos otro proyecto interesante. Tú, si ves que me alargo mucho, me cortas porque... Vale. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto de generación urbana que también es un proyecto que, por ejemplo, al Grupo de Madrid también nos gusta mucho, creo que a todos, que sería poner una instalación fotovoltaica en techo con una serie de metros cuadrados necesarios. Eso lo alquilaría la cooperativa. O sea, nosotros lo veríamos, el techo, si encontráramos un sitio, la cooperativa lo valoraría, lo pondría, lo alquilaría, etcétera, etcétera, y luego suministraría de la forma que habría kilovatios a precio de coste a las personas socias que iban alrededor dentro de lo que ha establecido la legislación en la actualidad, que son 2 kilómetros, pero creo que lo van a aumentar a 5. Entonces, personas socias, que luego supongo que si no hay personas socias, porque tampoco somos tantos, se podría ampliar a otras personas alrededor de esa instalación. Luego, la cooperativa también forma parte de una asociación de varias cooperativas que se llama Somos Comunidad o Som Comunitats, porque partió de una subvención de la Generalitat catalana. Entonces ahí están gran parte de las cooperativas del sector, Goyener, Ayaluz, nosotras, bueno, en fin, muchas, y están igual con la idea de fomentar las comunidades. Bueno, está también ECO en esa plataforma. Entonces, con la idea de fomentar la creación de comunidades energéticas. Comunidades energéticas van un paso más allá, no solo que tú recibas unos kilovatios hora a un precio, bueno, que sepas el precio que tiene o sepas de dónde viene, sino que también es crear comunidad que puede ser no solo en tu comunidad de vecinos propiamente, sino en los alrededores, incluso más social, porque, por ejemplo, hay comunidades en las que se puede establecer una cuota para que esas placas den sus kilovatios a personas vulnerables, ¿no? ¿Cómo definir vulnerabilidad? Pues como todos sabéis, es muy difícil, ¿no? Yo lo veo claro porque siempre sale en mi barrio y siempre sale en mis casas, pero bueno, aparentemente hay que hacer muchos estudios para saber qué barrio es pobre y qué no, y cuál no. Entonces, pues esa parte de la vulnerabilidad, nosotros hicimos también, por ejemplo, un grupo de trabajo temporal para definir una parte, porque queremos poner el caso del bono social, más allá de lo que habéis dicho y que se sabe que no llega a toda la gente, etcétera, etcétera, es que aparte es una competencia desleal, porque solo la pueden dar unas compañías que justamente son las que distribuyen, bueno, las que son más potentes en el mercado, pero no, las pequeñas no lo podemos ofertar.
Entonces, la cooperativa estaba pensando en crear una tarifa social, una tarifa que nos distinguiera a nosotros también. Pero claro, es bastante complicado. Primero hicimos un grupo de trabajo temporal que pueden participar, bueno, cuando una cooperativa también, claro, me lío. La cooperativa también lo importante es la participación. Una cooperativa está formada por las personas socias que la componemos y irá hacia un lado u otro dependiendo de cómo nosotros lo decidamos. Entonces, aparte de ser transparente en todas las decisiones que adoptamos, también es cierto que tratamos de que la mayoría de las personas que quieran, dentro de hacer operativos, grupos de trabajo, participen sin importar de comunidad es o de dónde vengan. Siempre personas socias, ¿se entiende? Entonces, pues hicimos un grupo de trabajo temporal para ver la vulnerabilidad energética. Vinieron personas a darnos su formación a ese grupo, sacamos unas conclusiones y ahora ya la parte más técnica están valorando el hacer esa tarifa social. Ya digo que por lo que suena no va a ser ni mañana ni pasado porque… ¿Sí? ¿Te termino? Vale, genial. Bueno, pues nada, por finalizar diciendo que el cooperativismo, no sé en los demás aspectos, pero en este es muy importante, hay cooperativas en todo el territorio español, nosotros estamos en todo el territorio español, pero Energética está en Castilla y León, La Corriente está en Madrid, hay muchas cooperativas, se puede salir del sistema eléctrico estandarizado y cambiar un poquito. Muchas gracias, María del Mar. Y ya por último, Jonathan, tenemos poquito tiempo. Vale, gracias. Lo que te quería preguntar es qué mecanismos de colaboración territorial consideras más útiles para traducir las políticas europeas y nacionales, porque al final estamos viendo todas estas estrategias, ¿no?, de energía y clima en soluciones concretas para los hogares en pobreza energética. Gracias. Vale, bueno, lo bueno que al ser el último, pues ya muchas cosas se han dicho. Claro, a mí si me podéis permitir voy a traer un poco la realidad de Castilla y León, porque es donde soy, y entonces sí que tenemos varias características que a lo mejor se pueden adaptar a otros territorios. Como ya se ha dicho, al final la transición se tiene que adaptar a las condiciones climáticas y socioeconómicas de cada territorio. ¿Qué nos pasa en Castilla y León? Una comunidad muy extensa, muy despoblada, muy envejecida también y con un ámbito rural muy grande, que aquí también voy a traer el ámbito rural y las consecuencias que están teniendo también, bueno, pues las políticas energéticas. También esto lo añadimos las consecuencias del cambio climático, lo hemos visto este verano con los incendios, donde se une la tormenta perfecta, ¿no?, con cambio climático, una gestión muy poco eficaz de los bosques, más una coordinación política. Bueno, pues tenemos los incendios bestiales que hemos tenido en Castilla y León, donde una parte de León y una parte de Zamora se han prendido fuego, cuando ya veníamos de otro tiempo, bueno, hace unos años, donde otra parte de Zamora también se perdió por el fuego. Entonces nos tenemos que adaptar, ¿no?, y tenemos que ser eficientes con los recursos que tenemos. Volviendo a Castilla y León, ¿qué es lo que tenemos? Bosques. ¿Qué es lo que nos está gestionando? Los bosques. Es decir, tenemos ahí un material que es la madera, donde se pueden hacer casas eficientes y depender económicamente menos, ¿no?, de la energía. Y esa gestión eficaz de los bosques puede crear empleo verde, que ahí es donde podemos entrar el tercer sector. Y a la vez arraigamos población en el ámbito rural, es decir, el entorno nos está dando las soluciones a los problemas que también tenemos. Como digo, estas políticas pueden crear efectos perversos. Vemos como en Castilla y León, en la mayoría del territorio rural, se están instalando macroinstalaciones de paneles solares, parques eólicos, plantas de biogás. Al final, una vez más, la zona rural es la que se está quedando con el daño medioambiental, el daño paisajístico. Estamos robando el paisaje a las personas del ámbito rural y muchas veces no se está quedando el beneficio en ellas, porque esa energía ¿dónde va? A las ciudades o incluso a otras comunidades. Está claro que deja una serie de impuestos en los ayuntamientos, ¿no?, beneficios fiscales, pero ¿por qué no una parte de esa electricidad va destinada a la población que está en riesgo? El último informe AROPE nos decía que el 30% de la población en el ámbito rural en Castilla y León estaba en situación de pobreza frente al 20% del ámbito urbano, ¿no? Entonces tenemos una brecha de pobreza en el ámbito rural y encima sobrecargamos con el cambio climático, con la transición energética al ámbito rural.
También nos pasa con la movilidad, ¿no? Es decir, muchas personas con las que trabajamos no se pueden permitir tener un coche eléctrico, no se pueden permitir tener un coche eco. Y el transporte público en muchos de estos pueblos, incluso en algunas ciudades, no es eficiente, ¿no? Para ir a trabajar a los polígonos, para ir a trabajar a otro pueblo. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, les prohibimos el uso de su coche viejo y a cambio no les damos unas alternativas. Eso no significa acabar con las zonas de bajas emisiones, sino poner alternativas, mejorar el transporte público a demanda, el renting social, es decir, hay alternativas que podemos llevar a cabo. Ya ha salido aquí también de forma muy rápida. Se están llevando a cabo ayudas, por ejemplo, en Castilla y León existe el cambio de caldera. Una ayuda después de que yo ya he hecho el pago. Es decir, yo hago primero, pago la caldera y luego puedo solicitar la ayuda. ¿A quién están llegando esas ayudas? Pues a las personas que tienen recursos. Si no tenemos esos recursos, no podemos acceder. O lo mismo pasa con la rehabilitación de edificios. Se están rehabilitando edificios en barrios ricos. Yo, por ejemplo, en Valladolid, en barrios ricos. Hay una red de calor que donde está llegando es a los barrios ricos. Es decir, realmente a las personas y a los barrios donde tendrían que llegar no está llegando. Y entonces, ¿qué puede pasar con todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Si una parte de la población la dejamos fuera de la transición, es decir, y encima hacemos que paguen esos efectos, lo que va a hacer es que se pongan en contra de esa transición ecológica y pues eso va a ser campo pues, de abono para lo que estamos viendo, ¿no? Para discursos, para bulos y bueno, pues una población que bueno, pues si tú me estás echando del sistema, tendré que buscar otro sistema, ¿no? Que es un poco también lo que está pasando. Entonces, en relación a mecanismos de gobernanza y coordinación más concretos, bueno, lo bueno que aquí ya han salido algunos de los que proponíamos. La coordinación entre los niveles y sectores, es decir, el cambio y la transición energética tiene que ser vivienda, tiene que ser servicios sociales, familia, tiene que ser pues cualquier tipo de consejería que se dedica a esto. Coordinación entre los diferentes niveles, tanto a nivel autonómico, central como local. Ya ha salido los datos, no tenemos datos. Puede haber datos a nivel estatal, pero cuando aterrizamos en las comunidades, por lo menos hablando de la de Castilla y León, no tenemos datos. No tenemos datos de viviendas, no tenemos datos de eficiencia energética. ¿Cómo vamos a aplicar políticas si no tenemos esos datos? Espacios que ya existen, que no están dedicados a eso, pero que bueno que se podrían abrir, como aquí yo hablo de los comités de seguimiento de los fondos europeos y del FEDER. Sé que no es para eso, pero es un lugar donde se agrupan todas las administraciones, desde el nivel europeo prácticamente hasta nivel local, cuando presentan proyectos y donde también estamos las entidades del tercer sector. Y también, finalmente, cuando también hablamos de transición y de mejorar la eficiencia energética, de la misma manera que se están mejorando los edificios públicos, ¿por qué no también mejorar las sedes, los locales, los recursos de las entidades del tercer sector? Es decir, que muchos de ellos no son eficientes, es decir, recursos de alojamiento que se están gestionando, lugares donde bueno, pues las personas hacen sus actividades y que no son eficientes. Y eso supondría que todo el euro que nos ahorramos en la factura eléctrica, poderlo destinar a el gasto social, que es nuestro fin. Entonces, bueno, pues un poco de forma general sería eso. Gracias, Jonathan. Pues eso, como vamos limitados con el tiempo y ya y estamos ahí trabajando con vuestra paciencia, yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Como después vamos a tener ocasión para trabajar conjuntamente, todas aquellas dudas y preguntas que os hayan surgido a raíz del diálogo, pues creo que está bien que los hablemos ya en ese espacio. Así que nada, quería dar las gracias gracias a vosotras, también a Alicia, a pesar de que se ha tenido que ir antes, y muchas gracias a todas y a todos vosotros por la atención y la escucha. Gracias.